Estás en mute. Sí, qué pena. Hola, Vicky, buen día y buen día para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Es un webinar laboral. Precisamente tenemos a nuestro invitado especial que es PwC, en nombre de la Cámara Colomboamericana de AmCham, pues que hemos venido organizando todos estos webinars tan especiales para todos ustedes, que nos permite prácticamente tener la actualización en cada uno de los temas. Y qué mejor en este tema sobre la nueva regulación para el trabajo en casa, que es un tema tan crucial hoy, especialmente con este tercer pico que estamos pasando en todas las regiones del país. En esta oportunidad abordaremos la nueva ley aprobada por el Senado sobre las condiciones que regirán la modalidad del trabajo en casa. Uno pensaría pues que trabajar en casa es lo más fácil y resulta que se vuelve lo más complejo del mundo. Y hoy, de la mano de nuestra invitada especial, que vamos a aprender sobre este tema. Quería presentarles a Adriana Hincapié, quien es nuestra invitada especial del día de hoy. Es la directora de servicios laborales de PwC. Se unió a PwC desde el 2011, cuenta con 15 años de experiencia asesorando compañías nacionales y extranjeras en asuntos legales relacionados con las áreas de derecho laboral, seguridad social y asuntos migratorios, tales como la contratación laboral, diseño de planes de compensación y beneficios, asesorías en la vinculación de trabajadores, planes de retiro masivo, debida diligencia laboral, fiscalizaciones indicadas por la UGPP, asesoría laboral frente a la liquidación o reestructuración de empresas relativas, relaciones colectivas, litigios laborales y movilidad internacional. Nos parece supremamente importante la experiencia de Adriana y es por eso que la hemos invitado con PwC en esta sesión tan importante en la que todos tenemos que aprender. Adriana, pues bienvenidos. Te damos la bienvenida de la Cámara Colomboamericana, los afiliados de la Cámara, tenemos invitados especiales, de manera que esta sesión será muy importante. Igual les quiero recordar a todos que tenemos la sesión de preguntas, tenemos el chat si quieren algo que escribir. María Fernanda también está atrás de la cámara. Muchas gracias, Mafe, por toda la organización y estamos pues todo el equipo pendiente de ustedes. Adriana, somos todos tuyos. Vicky, muchísimas gracias y muchísimas gracias a AmCham por la invitación. Gracias por esa presentación. Vamos a iniciar entonces este tema que, como tú bien lo mencionas, es tan relevante en este momento. Yo cierro aquí cámara y micrófono. Bueno, muy buen día para todos. Como Vicky lo mencionó, mi nombre es Adriana Hincapié. Yo soy actualmente la directora del área de consultoría laboral y migratoria de PwC. Me encanta estar acá con ustedes compartiendo este tema. Digamos que sabemos o nos vimos obligados a trabajar desde casa a partir de esta declaratoria de emergencia social y económica. Muchas empresas tenían una figura, digamos, muy parecida, algunas permitían el trabajo en casa, pero realmente se convirtió en un reto para todos y lo sé porque trabajo de la mano con muchas personas de recursos humanos que me dicen, mira, lo más retador, aunque uno no crea, es realmente el trabajo en casa. Cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos y demás. Entonces, durante esta media hora en esta charla vamos a hacer como un barrido en relación a qué teníamos en Colombia antes de que iniciara esta pandemia respecto a la posibilidad de trabajar remotamente o trabajar fuera de nuestra oficina versus la nueva ley que aprobó el Senado, que le falta sanción presidencial, pero digamos que ya está, cuyo texto ya está conciliado. Andrew, si me ayudas, por favor, con el siguiente slide. Entonces, hablemos un poquito de los antecedentes. ¿Qué tenía Colombia antes de que iniciara la pandemia en el mes de marzo del año pasado? Colombia tenía una regulación de teletrabajo que de alguna forma se volvió una regulación que fue bien vanguardista en Latinoamérica. No muchos países tenían esta regulación de teletrabajo, en donde establecía que el teletrabajo era una forma de organización laboral
que consistía en el desempeño de actividades remuneradas por fuera del lugar de trabajo, y la misma ley nos decía que era por lo menos 2 días, utilizando como soporte las tecnologías de la información. ¿Qué pasó con esta ley del teletrabajo? Por más de que era una ley, digamos, muy vanguardista, el teletrabajo en sí trajo muchísimas cargas, digamos, administrativas y económicas que la mayoría de empresas pues no podían afrontar. Un ejemplo es que teníamos que tener cargas administrativas de tener un acuerdo con cada teletrabajador, teníamos que modificar nuestro reglamento interno, teníamos que registrar a cada teletrabajador, o tenemos actualmente que registrar a cada teletrabajador en el Ministerio de Trabajo, teníamos la obligación como empleadores de garantizar la conectividad y las herramientas de trabajo, luz, internet. Adicionalmente, teníamos la obligación de adecuar los puestos de trabajo en cada lugar o en cada hogar de nuestros empleados. De esta manera, cumpliendo estos requisitos, las empresas en Colombia podían adoptar una modalidad de teletrabajo. Y entonces, en la actualidad sabemos que no hay muchas empresas que formalmente hayan adoptado esta modalidad, tal vez por la cantidad de cargas que conlleva. El siguiente slide, por favor. ¿Qué pasó entonces? Llega esta declaratoria de emergencia económica y emergencia sanitaria que nos obliga a tener aislamientos obligatorios en el inicio, ahorita aislamientos inteligentes, y que nos pide trabajen desde casa porque no hay otra opción. Expide entonces, o sea, respondiendo a esto, el Ministerio de Trabajo expide la circular 021, donde deja claro que el trabajo en casa, tratándose de una situación ocasional y temporal, es posible sin tener que cumplir con toda esa legislación que les contaba, con toda esta normatividad que exigía el teletrabajo. Dice el mismo ministerio en esta circular de 021 de marzo del año pasado, que una persona que tenga la condición de asalariada no se considera teletrabajador por el mero hecho de realizar su trabajo transitoria o ocasionalmente desde casa. Eso mismo lo traía la ley del teletrabajo. Entonces el ministerio, basándose en este numeral que traía la ley de trabajo, nos dice, miren, durante la pandemia ustedes pueden adoptar la modalidad de teletrabajo por tratarse de una situación excepcional, sobreviniente, transitoria, sin necesidad de tener que adoptar el teletrabajo. Posteriormente, el ministerio también expide la circular 041, eso fue en junio, donde además da ciertos lineamientos que yo creo que son los lineamientos que se están adoptando en esta nueva normatividad, donde explica cómo debería ser el trabajo en casa. Se empiezan a referir a la famosa desconexión laboral y demás. Entonces, el ministerio lo habilita y después da como los lineamientos básicos de cómo debe ser el teletrabajo. Pero miren que pasa algo muy interesante. Si bien, y todos los que trabajan acá en recursos humanos saben que el teletrabajo implica un reto muy grande, también podemos ver que tanto empleador como empleado empezaron a notar que se trataba de una figura que traía muchos beneficios para ambas partes. De pronto que se podía equilibrar mejor todo el tema de familia-trabajo, se dieron cuenta que no necesitábamos tanta movilización, que las reuniones virtuales funcionaban, y ahora si uno ve todas las entrevistas que hacen o hacen encuestas, ACRIP, la ANDI hacen encuestas, 9 de cada 10 trabajadores quisieran seguir trabajando desde casa o por lo menos quisieran tener un sistema híbrido que les permitiera estar en casa un tiempo y estar en la oficina después. Ayúdame con el siguiente slide, por favor. Hablando ya de los antecedentes de lo que teníamos, entramos a hablar de esta nueva ley. Les pongo el número proyecto aún porque no tenemos el número final porque no ha sido sancionada por el presidente, pero su informe de conciliación ya salió el 5 de abril. Entonces, esta nueva normativa, que tan esperada por muchos, por qué va a pasar y cómo vamos a continuar con esta figura, sale la normativa expedida y nos define el trabajo en casa como: se entiende como trabajo en casa la habilitación al servidor público, al trabajador del sector privado, para desempeñar transitoriamente, y lo subrayo, ya les digo por qué, sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato, relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorando las condiciones de contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información. Entonces llegó esta definición y quedamos todos pensando un poco, no sé si era lo que esperábamos, digamos que sí regula alguna necesidad actual,
pero no sé si era lo que esperábamos respecto de adoptar el trabajo en casa como una medida habitual o permanente. Miren que esta ley se refiere o define el trabajo en casa como esa habilitación que va a permitir el empleador en casos excepcionales cuando llega una situación sobreviniente que me obliga, digamos, a habilitarte para hacerlo, pero de manera temporal. Ejemplo perfecto, pues esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces siente uno que regularon el trabajo en casa como para temas de urgencia, pero no realmente llenaron ese vacío de todas esas empresas que estaban buscando establecer el trabajo en casa de manera permanente. Ya vamos a ver la norma de que trabajo también el trabajo remoto, pero digamos que esta norma en particular ya sabemos que lo que va a regular es el trabajo en casa, pero de manera transitoria, cuando vienen situaciones sobrevinientes que obligan a un empleador a organizar que sus trabajadores trabajen desde casa. Otro ejemplo, a mí me contratan para prestar mis servicios en las oficinas de PwC, pero resulta que las oficinas sufrieron un daño, se rompió un tubo y van a tener que tener obras por 3 meses, 2 meses. Me aplicaría entonces esta norma de la habilitación de trabajo en casa. Obviamente será la norma que aplicará en caso de que continúe la emergencia sanitaria, esperamos todos que no, o que vaya a haber otra pandemia en el futuro que obligue a que esos trabajadores que en principio fueron vinculados para estar en una oficina deban ir a casa. Esperemos que no también, pero este proyecto en particular o esta nueva regulación, digamos que lo que intenta regular es el trabajo en casa, no como algo permanente, sino la habilitación de trabajo en casa como algo accidental o transitorio. Podemos seguir con el siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué nos trae esta regulación o a qué nos va a obligar esta regulación de trabajo en casa cuando habilitemos esa posibilidad? Primero nos habla de los criterios aplicables al trabajo en casa y nos habla de una coordinación. Entonces, lo que dice la norma es, el empleador está obligado a coordinar con el empleado, o sea, a tener una coordinación respecto a cómo va a funcionar este trabajo, cómo nos vamos a reunir, cómo le voy a hacer seguimiento yo a tus funciones, cómo las estás haciendo, o sea, todo lo que hacemos normalmente en la oficina, yo tengo que coordinar cómo va a funcionar esto ahora contigo, cómo va a ser la entrega de dotaciones, por ejemplo, o sea, cosas que teníamos o que ejecutábamos en las oficinas o en el lugar de trabajo, tenemos que coordinar para que funcionen desde la misma manera. Trae también el segundo criterio, que es la famosa, o lo que hemos estado oyendo, que es la desconexión laboral. Y es que nos está pasando que por estar conectados o debido a la tecnología, creemos pues que todo el mundo está disponible a toda hora y no paramos, entonces nos hemos visto todos, yo creo, en la situación de hacer desayunos a la hora de hacer reuniones a la hora del desayuno, del almuerzo, de la comida, como de no parar. Entonces, una de las desventajas que sí ha traído el trabajo en casa, porque así lo han manifestado la mayoría de trabajadores, es precisamente el tema de la desconexión. Entonces, esta norma lo que dice es que se debe garantizar la desconexión. El otro día me preguntaban, ¿y cómo funciona eso? Yo creo que se va a hacer un trabajo interno de cada compañía y es, yo tengo que tener unas políticas claras de hasta dónde llegan mis jornadas de trabajo y cuándo los empleados y los empleadores también y los líderes tienen derecho a desconectarse y a tener su tiempo, digamos, de hogar o de familia o tiempo personal. Elementos de la relación laboral. Deja claro la norma que la subordinación continúa, es decir, ese poder subordinante del empleador continúa. No quiere decir que por el hecho de que ahora estemos trabajando en casa, el empleador no tiene, digamos, la facultad que siempre ha tenido de impartir instrucciones, de dar instrucciones de tiempo, modo y lugar a las funciones del empleado. Esto funciona igual, no es que el empleado ahora, digamos, de manera espontánea pueda como cambiar todo lo que venía haciendo y trabajar solamente los sábados, o el empleador sigue teniendo ese poder subordinante propio de una relación laboral cualquiera, independientemente de dónde se ejecute. También deja claro que permanecen todos los derechos y deberes de los trabajadores, es decir, yo como empleador sigo teniendo exactamente los mismos deberes de cumplir con el pago del salario, con las prestaciones y demás, e igual yo como empleado tengo la obligación de cumplir con todas esas obligaciones propias de mi relación laboral o de mi contrato y de las funciones propias para las que me contrataron. Me hacían una pregunta el otro día sobre el pago de horas extras, que entonces como la gente, digamos, varía un poco su jornada, que si se puede obviar el pago de horas extras. Mi respuesta es no, hay excepciones a pagar horas extras para personal de confianza y manejo, pero también las empresas en trabajo en casa van a tener que tener una rigurosidad para revisar cuáles son las horas de trabajo o las jornadas de cada persona y cuando efectivamente estamos inmersos en horas extras y deben compensarse.
Jornada de trabajo. También habla de que aun cuando estemos trabajando en casa debemos respetar las jornadas mínimas y máximas establecidas en el lugar de trabajo. Sabemos pues nuestra jornada ordinaria es de 8 horas y podemos tener también 2 horas extras al día. Y obviamente pues estarán o seguirán estando excluidos de la jornada máxima legal todos los empleados de dirección, confianza y manejo, lo que no quiere decir que ya tengamos una política de desconexión laboral que cobije a todo tipo de trabajador, o sea, desde un cargo operativo hasta un cargo de dirección. Término de trabajo en casa, lo que les decía, esta normatividad creo que solamente se hizo con la intención de regular un trabajo en casa de manera temporal y por eso nos trae un término. Dice que el trabajo en casa se puede habilitar por 3 meses prorrogables por un término igual por única vez o si persisten las circunstancias. Un ejemplo de lo que nos pasó actualmente y es, iniciamos, digamos, con el estado de emergencia y no pensamos que fuera a durar tanto, pero si lo ven, pues ya vamos para un año donde la mayoría de empresas siguen trabajando desde casa porque las circunstancias no nos han permitido, digamos, reincorporarnos a nuestro lugar de trabajo. Siguiente slide, por favor. Perfecto. Habla entonces también esta normatividad de los elementos de trabajo. Dice que para el desarrollo del trabajo en casa, el empleado podrá disponer de sus propias herramientas, pero para eso hay que entrar a un acuerdo con el empleado. Un acuerdo entre empleador y empleado, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que ahorita muchos han visto que debido a la urgencia y demás lo que pasó en este momento que todos fuimos de un día para otro a trabajar en casa, pues la mayoría estamos con nuestro computador, nuestro escritorio, algunas empresas se han organizado más que otras y han enviado los elementos de trabajo. Lo que nos dice esta norma, sí, por tratarse de un tema transitorio que usted va a habilitar el trabajo en casa de manera transitoria, es posible que el empleado use sus propias herramientas. Usted no está ahí violando ningún derecho. Pero para eso el empleado tiene que estar de acuerdo o debe haber un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo en ese sentido, pues van a tener que proveer las herramientas que los trabajadores necesiten. Procedimientos necesarios para la implementación en casa. Previo a la implementación del trabajo en casa, se deberá contar con un procedimiento que garantice que haya lugar al adecuado acceso a la tecnología. Eso es súper importante. Lo que nos está diciendo esta norma, y yo creo que eso acoge un poquito como la experiencia de todos frente a esta pandemia del COVID, y es, para la próxima vez estemos preparados y tengamos un procedimiento claro para que el día que yo tenga que volver a habilitar el trabajo en casa, las personas o sepamos o estemos seguros de que todo el mundo va a tener acceso a la información o a las herramientas necesarias para efectuar su trabajo desde casa. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en cartera y tengo un software muy pesado que solo tengo en el computador de escritorio de la oficina y me mandan a casa y pues no tengo acceso a ese software o no lo... Entonces es garantizar que yo puedo seguir cumpliendo cualquiera que sea mi función desde casa y cuento con la tecnología o con los programas o con las herramientas para hacerlo. Entonces, creo que cada empresa va a tener que tener como un procedimiento más bien preventivo diciendo, bueno, cuando tengamos que volver a habilitar trabajo en casa por cualquier razón sobreviniente, pues tengamos este procedimiento claro para saber cómo las personas van a acceder a esas herramientas o esa tecnología que les van a permitir continuar con sus funciones sin mayor alteración. Para dar inicio al trabajo en casa o cuando yo habilite como empleador el trabajo en casa, voy a tener que notificar por escrito a mis trabajadores que le vamos a habilitar el trabajo en casa y adicionalmente tengo que decir el término. No quiere decir que yo no pueda extenderlo como vimos anteriormente o que incluso pueda decir, sabe que no eran 3 meses, ya hicimos la remodelación o ya, devuélvanse y ha pasado solamente un mes. O sea, puedo ampliar el término, incluso puedo también acordar que vuelvan a la oficina antes de lo presupuestado. De cómo habla esta norma de salarios y prestaciones, deja muy claro que trabajo en casa, pues cuando se habilite no implica ningún tipo de variación en el salario y en las prestaciones. Eso es supremamente importante. No por el hecho de decir que ahora la persona está más cómoda en la casa o llegar a inferir que entonces pueden trabajar menos o cualquier cosa así, implica que yo unilateralmente como empleador pueda modificar mi salario. Las modificaciones a salario deben cumplir siempre unos requisitos por escrito y demás. Por lo tanto, unilateralmente, por el simple hecho de trabajar en casa, habrá otras razones. Por el simple hecho de trabajar en casa, no puedo, digamos, unilateralmente decir, voy a disminuirte tu salario 20%. Salario y prestaciones continuarán igual mientras yo habilite esta modalidad.
trae o acoge el auxilio de desconexión que ya nos había traído el decreto 771, y es que las personas que por ley recibían el auxilio legal de transporte, es decir, los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si no se están transportando a la oficina, pues van a recibir lo mismo, o sea, el mismo monto de auxilio de transporte a título de auxilio de conectividad. Deja muy claro que o recibes uno o recibes el otro, no es decir que yo te tenga que pagar el auxilio de transporte y el de conectividad, sino precisamente porque no te estás transportando, entonces lo utilices o lo destines para poder conectarte conectarte para cumplir tus funciones. Nos habla también esta norma de las garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Deja muy claro que tenemos exactamente los mismos derechos, no por el hecho de que tú estés trabajando en casa no puedes, si eres miembro de un sindicato, unirte a tu sindicato o realizar todas las actividades sindicales que nos establece la norma. Tengo exactamente los mismos derechos como trabajador y yo como empleador también mis mismos derechos. Muy importante, el trabajador, cuando esté trabajando en casa, continuará amparado por las acciones de promoción y prevención propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como las prestaciones económicas y asistenciales de riesgos laborales. Hemos visto ahora mucho que las ARL se han preocupado por tratar de llegar a los trabajadores. Hay algunas empresas que tienen unas pausas activas virtuales donde la ARL les ayuda con eso. Entonces acá lo que nos está diciendo la norma es si usted habilita el trabajo en casa, si sus empleados están trabajando en casa de manera temporal, pues van a tener que ser parte de esas mismas actividades. Entonces vamos a tener que ser, digamos, un poco creativos para seguir dando esas actividades de promoción y prevención para evitar que de pronto uno trabajando desde casa pues pueda caer en algún tipo de lesión. Aquí deja claro algo muy importante y lo estamos viendo ahora, y es que todo el mundo pregunta, bueno, en este momento trabajo en casa, si me pasa algo es un accidente laboral. Hemos visto las dos posiciones, personas que dicen que sí, que el trabajo en casa está habilitado por la circular 021, en ese sentido se tiene que entender como trabajo en casa. Hemos visto ARLs que responden que en la medida en que estamos en puestos de trabajo que no están revisados o verificados por ellos con la seguridad como tal, entonces no. Y acá lo que nos dice la norma, digamos que eso no lo deja muy claro, pero sí deja claro que yo como empleador voy a tener que confirmarle a la ARL la dirección en donde yo voy a estar prestando mi servicio. Entonces, si yo habilito el trabajo en casa, voy a tener que tener un registro riguroso de dónde va a ser que las personas van a estar ejecutando o prestando ese servicio. Y adicionalmente, si por ejemplo yo habilito mi trabajo en casa por 3, 6 meses, y lo hemos visto ahora que ha pasado mucho, personas que, digamos, vivían en Bogotá solos y decidieron irse a trabajar desde su casa materna o paterna. Yo como empleador voy a tener que tener ese registro porque la ARL debe tener registrado en qué lugar se encuentra la persona prestando su servicio. Y creo que eso es muy importante precisamente para después, si viene algún tema o alguna discusión en materia de cobertura por parte de la ARL. El siguiente slide, por favor, Juan. ¿Cómo se va a implementar el trabajo en casa? Dejan muy claro que a diferencia del teletrabajo, que es una modalidad que puede ser permanente, la implementación del trabajo en casa no requiere una modificación del reglamento interno de trabajo, en principio, salvo que de verdad el hecho de trabajar en casa cambie totalmente todas mis obligaciones y de verdad merite un cambio. En principio no es obligatorio tener un cambio en mi reglamento interno si yo voy a habilitar de manera temporal el trabajo en casa, como lo dice la norma, por situaciones sobrevinientes o transitorias. Habla también de la obligación de tener unos canales oficiales de comunicación para ciudadanos usuarios. Creo que esa norma iba como más tendiente a las entidades del sector público que deciden, digamos, todas unir a trabajar desde casa, y de pronto el ciudadano queda un poco perdido en cuáles son los canales de comunicación, cómo va mi proceso, pero creo que esto también aplica mucho o puede funcionar para el sector privado en el sentido de que hay igual terceros involucrados que necesitan seguir comunicándose conmigo. Es decir, mis proveedores, cómo se van a comunicar conmigo, o los mismos trabajadores, cómo se van a comunicar en adelante con recursos humanos, cómo nos vamos a comunicar. O sea, es importante que los canales de comunicación mientras estamos en trabajo en casa sean establecidos. Entonces ya sabemos que tenemos que establecer un procedimiento para acceder a la tecnología y a las herramientas, y adicionalmente tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros canales de comunicación en caso de que tengamos que habilitar el trabajo en casa.
eso tengo que dejárselo saber a mis empleados y a los terceros por escrito, cuáles van a ser los canales de comunicación. Por último, ¿quién va a vigilar que el cumplimiento de todo esto, pues, que se cumpla? O sea, que los empleadores y los empleados cumplan con lo que está establecido en esta nueva reglamentación. Será el Ministerio de Trabajo el encargado de hacer las funciones de inspección, vigilancia y control. A mí me preguntaban el otro día, bueno, entonces sí, a mí no me respetan la desconexión laboral, entonces yo debería ir al ministerio. No creo que haya que llegar allá, creo que se puede hacer un bonito trabajo interno para lograr culturas de desconexión. Yo creo que los líderes son claves, recursos humanos es clave, pero digamos que la última instancia, como creo que siempre debe ser, es el ministerio o a quien yo debería reclamar y demás, es el Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, miren que traigo la ley de emprendimiento, ya les voy a decir porque miren que trae, digamos, unos lineamientos que para mí son muy válidos, que algunos ya conocemos porque fue un poco lo que nos dijo la circular 041, pero nos quedó a todos un poquito la duda de, bueno, ya tenemos claro que cuando adoptamos trabajo en casa de manera transitoria, estos van a ser los lineamientos o las obligaciones que yo voy a tener. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que el trabajo en casa se vuelva una figura permanente? ¿Qué pasa si yo quiero tener una figura híbrida, donde trabajo algunos días desde casa, algunos días desde la oficina? Digamos que he oído o he discutido con algunos otros asesores, colegas, que de pronto sería posible hacer acuerdos individuales, pero pues sería chévere tener una norma marco, sobre todo que nos aclare los temas de cobertura de ARL, que nos deje claro que no debo adoptar teletrabajo, pero tenemos esta ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento se aprobó el 31 de diciembre de 2020 y buscaba, digamos, que brindar un marco regulatorio que respondiera a estas nuevas formas de trabajo que se están adoptando y frente a los trabajadores, digamos, mucho más jóvenes, y que facilitara también el emprendimiento y la creación de nueva empresa. Entonces, ¿qué nos trajo la ley de emprendimiento? Ayúdame, por favor, con el siguiente slide. La ley de emprendimiento nos dice o nos define el trabajo remoto. Entonces, miren que de alguna forma pareciera que nos están diferenciando el trabajo en casa del trabajo remoto, cuando uno podría decir que la intención es la misma y es no prestar los servicios desde la oficina. Y lo que trae la ley de emprendimiento es lo siguiente, dice: teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales, habilites el trabajo remoto, más allá del teletrabajo, y lo subrayo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país y la consolidación y crecimiento de las empresas. Parágrafo: el gobierno nacional reglamentará la materia. Entonces tenemos una nueva regulación de trabajo en casa que de alguna forma nos regula, pues, perdón la redundancia, cómo sería o qué va a regir mis relaciones cuando yo habilito temporalmente el trabajo en casa, pero adicionalmente también tengo esta ley de emprendimiento que me habilitó el trabajo remoto. ¿Qué se entiende por trabajo remoto? Pues prestar el trabajo desde cualquier lugar, incluso del mundo. Y me lo habilita más allá del teletrabajo. O sea, me habilita a tener un trabajo remoto sin tener yo que entrar a catalogarlo como teletrabajo, a establecerlo como teletrabajo y a cumplir con todas esas normas de teletrabajo que varios de ustedes conocerán, pues no son tan fáciles de cumplir, tan prácticas de cumplir. Ayúdame con el siguiente slide, por favor. Podemos concluir entonces, y para cerrar ya como esta sesión y que podamos entrar al chat a responder sus preguntas, o si alguno nos quiere contar alguna experiencia que enriquezca a todos, sería buenísimo. Yo sé, o por lo mucho que he podido hablar con varios directores y gerentes de recursos humanos o con personas que trabajan en recursos humanos, es que esta nueva forma de trabajar les ha traído muchas dificultades, pero al mismo tiempo muchas satisfacciones. He oído cosas muy creativas y muy interesantes al respecto. Nos hemos tenido que reinventar mucho, sobre todo en temas de cultura y demás. Entonces, preguntas o incluso si nos cuentan experiencias sería muy bueno. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de todo lo que vimos? Queda claro entonces que la nueva regulación de trabajo en casa o el trabajo en casa reglamenta eventos que esta debe habilitarse por causa de un hecho sobreviniente, transitorio o excepcional. Viene que nos habla del trabajo en casa ya no como una modalidad, sino el trabajo en casa como una forma, o sea, de habilitar el trabajo desde la casa, pero siempre de forma transitoria o excepcional. Si yo quiero establecer el trabajo en casa de manera permanente, seguramente esta no será la normatividad que aplique, aunque creo que sí tiene muchas directrices y criterios que deberían aplicar en caso de que yo quisiera
tener esta figura establecida de manera permanente en mi compañía. Y tenemos un segundo punto y es, no obstante esto me habla de forma transitoria, la ley de emprendimiento sí no me hace ninguna limitación al trabajo remoto, sí me está diciendo que el trabajo remoto va más allá del teletrabajo y quedamos entonces a la espera de que el ministerio reglamente cómo funcionaría ese trabajo remoto, porque miren que también estamos a la espera de que expidan una visa precisamente para los trabajadores, para todas esas personas que hacen trabajo remoto o los nómadas digitales, como se llama. Entonces, tendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo que ponerse de acuerdo para que en adelante sea posible que yo preste mi trabajo y de manera fácil desde, de verdad, cualquier parte de Colombia o incluso del mundo. Pero tendríamos que esperar esta reglamentación. No quiere decir que actualmente yo no pueda establecer esta figura de manera permanente, pero tendré que ver como todas las opciones que tengo, como les decía, adoptar el teletrabajo o hacer acuerdos individuales con mis empleados, pero la norma de trabajo en casa como tal solamente nos reguló esas situaciones ocasionales o transitorias. Bueno, creo que con eso damos fin a la presentación y le damos espacio a las preguntas. Yo no puedo ver el chat acá, sí puedo verlo. Sí, hay preguntas, Adriana, Adriana, hay varios que están escribiendo en el chat. Ah, bueno, muy bien. Entonces, estoy viendo una pregunta de Jaime Ospina. Gracias. ¿Tienen alguna sugerencia para incluir en los contratos a futuro? Si vas a establecer trabajo en casa o digamos un formato híbrido, creo que sí se pueden hacer acuerdos individuales en donde quede claro, sobre todo, muy, muy claro cuál va a ser la forma o el acceso a las herramientas y que el trabajador esté de acuerdo con eso. ¿Por qué lo digo? Digamos, a mí me preocupa que un trabajador que en principio se contrató para trabajar desde la oficina, después pueda decir que yo lo mandé a trabajar a casa sin ningún tipo de herramientas o ningún tipo de acuerdo y que pueda llegar a hablar de una desmejora porque, digamos, ahora yo tengo que pagar luz, teléfono, agua. Entonces, los trabajadores están muy abiertos a este tipo de trabajo también, entonces lo importante es llegar a un acuerdo y para eso pues lo puedo incluir en el contrato o en el otro sí, dejando claro que esa nueva forma de trabajo es válida para ambas y cómo va a funcionar en temas de herramientas, en temas de coordinación y en temas, digamos, de horarios. ¿Cómo es la mejor forma de notificar el trabajo en casa si se está haciendo desde el año pasado? La verdad es que creo que eso también me lo han preguntado mucho. ¿Va a aplicar todo lo de esta norma hacia atrás? Mi respuesta es no. Digamos que en su momento todos tuvimos que correr a trabajo en casa y pues sé que muchas empresas no tuvimos el tiempo de mandar una comunicación formal, no sé qué. Creo que ahora lo que hay que hacer, sí es muy importante hacer un seguimiento de decirle a la gente, seguimos en trabajo en casa porque seguimos en emergencia sanitaria, e ir informando hasta cuándo va a seguir esto y qué planes a futuro de pronto tendrá la compañía. Pero digamos que ya que tengas que informar hacia atrás, creo que no existe esa obligación, ni te van a poner estas obligaciones, esta nueva norma hacia atrás. En adelante, creo que la mejor forma, dependiendo del número de empleados que vayas a habilitar para que trabajen en casa, pues puede ser un correo electrónico, si son muy pocos empleados, pues puedes hacerlo de manera escrita, pero no creo que nos vayan a obligar a que todo esto se cumpla a cabalidad hacia atrás, aunque creo que la mayoría de empresas, todo lo que expuse, pues sí están cumpliendo, digamos, con lo que trae o con lo que recoge esta regulación de trabajo en casa. Tenemos una pregunta de Sandra. No especifica nada sobre accidentes de trabajo o condiciones del puesto de trabajo de los empleados. La norma no especifica nada. Como les mencioné, la norma creo que por el hecho de referirse a un tema transitorio, trata de no involucrar esa obligación que sí trae el teletrabajo, que es acondicionar puestos de trabajo. Nos dice que como el trabajo en casa es transitorio, por eso les digo que se nos quedó por ahí colgando el tema de qué pasa si lo quiero habitual, nos dice que simplemente vamos a tener que avisarle a la ARL en qué lugar estás prestando estás prestando tu servicio. Y yo creo que esa obligación sí nace de poder decir que cuando estabas en ese lugar, en tu jornada de trabajo y tienes un accidente, el accidente debería ser de trabajo. Lo que pasa es que lo hemos visto y lo vivimos siempre. Existe acá una pugna siempre entre las EPS y las ARLs en cuanto al origen de las obligaciones. La legislación de pronto pudo ser un poco más específica,
pero yo creo que por el hecho de que te obliga a decir exactamente dónde está la persona prestando su servicio, quiere decir que si tú tienes un accidente dentro de la jornada laboral que es clara, aunque sea en casa, puede entenderse como de naturaleza laboral. En principio, tendrían obviamente que revisarse muchos temas puntuales, pero en principio no podría entender que sí. Tengo una consulta. Esta ley es un proyecto que ya aprobó el Senado, es decir, solo le falta sanción presidencial, pero está aprobado. El procedimiento para verificación que existe un lugar adecuado solo es desde el punto de vista tecnológico, también implica revisar aspectos ergonómicos. Incluye la posibilidad de que el trabajo no sea 100% en casa, alternancia de común acuerdo, en algunos casos es inevitable algún tipo de presencialidad. Entonces, tengamos claro una cosa, existe una ley de teletrabajo y la ley de teletrabajo sí me obliga a que haya una revisión de puesto de trabajo, no solo en temas tecnológicos, sino en temas ergonómicos. Y por eso es que precisamente esas cargas han hecho que en Colombia no haya, o muchas empresas no hayan adoptado el teletrabajo de manera formal. Entra ahora esta nueva normatividad de trabajo en casa que no me trae ninguna obligación desde el punto de vista de revisión de puesto de trabajo y creo que es porque están hablando del trabajo en casa como algo transitorio, excepcional o digamos de urgencia, como nos pasó ahora, pero sí te obliga a que tú garantices el acceso a la tecnología o a las herramientas que te permitan prestar el servicio. Adriana, por aquí tenemos varias preguntas, yo te colaboro. Gracias. María Cristina nos pregunta, si llegáramos a hablar de trabajo en casa de manera permanente, ¿ya no estaríamos en este escenario de teletrabajo? Si hablamos en trabajo en casa de manera permanente, no estaríamos bajo este escenario de esta normatividad de trabajo en casa. Como les decía, si ya queremos pasar a algo permanente, vamos a tener que evaluar cuál va a ser la mejor opción para mi empresa. ¿Debería adoptar el teletrabajo o debería llegar a otro tipo de acuerdos independientes con mi trabajador? Porque miren la diferencia. Teletrabajo era la norma que teníamos y que tiene todas esas obligaciones de registrar el teletrabajador, de revisar los puestos de trabajo. Llega esta nueva norma de trabajo en casa, pero solamente como algo excepcional y quedamos un poco a la espera de qué va a pasar con el trabajo remoto, pero entonces si quiero establecer esto de manera permanente, tendría opciones. O tendría que adoptar el teletrabajo, o tendría que llegar a acuerdos privados con mis trabajadores en cuanto a cómo va a ser ahora la prestación de tu servicio, o cuando salga la reglamentación del trabajo remoto, probablemente también nos daría un parámetro de cómo podemos convertir esto en un tema permanente. Mariana del Villar, en el tema de los recursos requeridos para optimizar el trabajo desde casa, ¿cómo promover en la empresa el apoyo y solución ante estas necesidades si al solicitarlas hacen caso omiso? La verdad es que creo que, como te decía, creo que hay cosas que se vuelven un tema de trabajo conjunto. Creo que es importante explicar a recursos humanos y recursos humanos de la mano de los demás departamentos de las compañías, empezar a generar las facilidades para que los trabajadores de verdad puedan prestar ese servicio. Obviamente siempre hay un último recurso y son pues las reclamaciones ante el ministerio, pero yo creo que todas las empresas estamos aprendiendo en este momento sobre el trabajo en casa, entonces creo que es importante sí hacernos escuchar, hablar con recursos humanos y tratar como de que las cosas se solucionen para que después ese sea un procedimiento más estándar. Karen Paternostro también nos comenta, ¿se podría hacer acuerdos de jornada flexible de 1 o 2 días en casa y el resto de días en la oficina sin que se formalice como teletrabajo? Tengo entendido que el teletrabajo es más de 2 días por fuera. Totalmente de acuerdo, eso te iba a comentar. El teletrabajo, digamos que la norma dice que para que establezcas todo ese procedimiento, pues vale la pena que el teletrabajo sea mayor a 2 días y por lo tanto sí podrías establecer, digamos que de alguna manera los trabajadores prestaran servicio de trabajo en casa 2 días a la semana. Hay una pregunta sobre la obligación de reportar a la ARL. Sí. Aunque se esté llevando un año en teletrabajo, ¿la dirección es desde donde se encuentra laborando el trabajador o eso cambia? No, la dirección es de donde se encuentra laborando y por eso creo que actualmente las ARLs, incluso sin tener la norma vigente, lo están pidiendo.
y creo que es precisamente por un tema de control de accidentalidad y demás, y es que yo como empleador tengo que tener un registro de dónde estás prestando tú tu trabajo, y por eso, precisamente por esa razón, es que no sé si algunos en la compañía les han preguntado si están en su casa, en la dirección que tienen registrada en la casa, o si están en la casa materna, paterna, porque hay mucha gente que se ha movido, y eso sí hay que registrarlo. Es muy importante que la ARL tenga el lugar desde donde estás prestando el servicio. Se puede seguir con el beneficio emocional de trabajo en casa que tenían algunas empresas antes de Claro. pandemia sin adaptarlo a esta nueva ley. Claro que sí. Como te digo, esta nueva ley simplemente nos está regulando una situación. Pensemos la pandemia, o sea, la pandemia es el ejemplo perfecto. Está regulando que yo tenga que habilitar, que de un día para otro te tenga que mandar a casa y te tengas que quedar allá mucho tiempo, 3, 6 meses. Mira que la norma habla de 6 meses. Había muchas empresas, incluso nosotros, que tenían ese beneficio y puede continuar de la misma manera. Mira que esta ley no te está regulando eso como tal, sino la necesidad de que por un hecho sobreviniente tú tengas de un día para otro tener que enviar a tu gente a trabajar a casa por un término terminado, no que yo vaya un día y trabaje desde casa o 2 como beneficio. Pero sí se puede continuar, digamos, con lo que tenía uno antes, que eran esos flex days o días que uno podía tomar desde casa. Hay un caso sobre los empleados que por su sitio de trabajo habitual reciben auxilios de manutención y es asignado a trabajo en casa. ¿Esto es requerido mantener esos auxilios o se puede pagar proporcionalmente? Creo que eso dependerá de la política del auxilio y la naturaleza del mismo. O sea, no te lo puedo responder de una manera generalizada porque pues podría hacerte de pronto caer en un error. Creo que hay que revisar cómo es la política, por qué se pagaba el auxilio y revisar si es posible hacer pagos proporcionales. De todas maneras, empleador y empleado sí pueden llegar a acuerdos para suprimir ciertos beneficios en caso de que sea necesario. Tengo una consulta en privado y es sobre el recurso del celular. ¿Quién debe asumirlo? Si este es el medio de comunicación para contactar a los empleados y clientes. Mira que la norma habla de que debe haber un acuerdo entre empleado y trabajador respecto a las herramientas de trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido será un tema que deberán acordar. Por ejemplo, yo uso mi celular personal, pero no tengo problema con eso, pero de pronto habrá alguien que sí, el hecho de que le habiliten el trabajo en casa implique que deba usar algo más que eso. Entonces dice que empleador y empleado deben llegar a un acuerdo respecto de las herramientas cuando se habilita el trabajo en casa. El acuerdo para los elementos del trabajo debe realizarse por escrito, es decir, que para formalizar el trabajo en casa se debe realizar por medio de un acuerdo sin importar que ya llevemos un año trabajando desde casa. Nuevamente, yo creo que esta nueva normatividad no va a aplicar hacia atrás. Creo que cuando la sancione el presidente, pues vamos a saber en adelante cómo va a funcionar. No sabemos si la van a sancionar cuando sigamos todavía en emergencia sanitaria o cuando ya no lo estemos y simplemente todos podamos volver a nuestro puesto de trabajo. Pero obviamente hacia adelante, una vez la ley sea sancionada, pues sin duda lo ideal sería que el acuerdo se hiciera por escrito. Y finalmente, los costos, internet, electricidad y demás, esta política determina algún auxilio para ello. La norma solo recoge el auxilio de conectividad, que era el auxilio que ya nos había traído un decreto de emergencia el 771, que es el auxilio, pero solamente para aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos. No quiere decir que si yo como empresa voy a habilitar el trabajo en casa por 3, 6 meses, el tiempo que dure, digamos, este hecho sobreviniente, no pueda de manera extralegal, pues, garantizar algún tipo de auxilio, pero la ley solamente recogió el auxilio de conectividad, que es para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adriana, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Sí, creo que, Bueno. se logró resolver la mayoría de las dudas que estaban en el chat. Bueno, me encanta. Igual quedan con nuestros contactos por si cualquier apoyo que necesiten. Muchísimas gracias, María Fernanda y Vicky, por la invitación. Esperamos poder seguir contando con este tipo de espacios que son tan enriquecedores. Súper.
No, a ti, Adriana, pues por tu tiempo, pues por compartir toda esta información y agradecer a todos los participantes, a todas Muchas las gracias. empresas afiliadas y demás empresarios que nos acompañaron en esta jornada. Recuerden que pues esto lo vamos a estar compartiendo, la grabación, las memorias, pues una vez que Adriana pues nos comparta toda la información. Hay unas encuestas que están en el chat que es de la firma para que nos apoyen colaborando con su respuesta y nosotros también estaremos enviando toda la información y estén conectados a las demás actividades que vamos a estar realizando el resto del mes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, muy buen día. Buenos días, muchas gracias.